V-Rail es una herramienta que permite jugar muchísimo con formas muy orgánicas y que facilita la construcción de elementos que de pronto son más difíciles a través de otras mecánicas como el loft o inclusive la extrusión a través de un trazo. En este caso estamos hablando de tener dos caminos y puede trabajarse con una forma, con dos formas o con tres formas, haciendo que pueda variar en términos de construcción e inclusive de organicidad. Tiene las mismas características que se trabaja con el loft o con el extrusión a través de un trazo, pero tiene una particularidad, es que las uniones entre las curvas deben ser muy precisas, de lo contrario no se puede visualizar este tipo de elementos, así que vamos a ver cómo funciona el V-Rail. Para trabajar el V-Rail entonces vamos a trabajar a partir primero de un par de curvas que vamos a construir como si fuesen simplemente dos recorridos, pueden ser diferentes. Ahora vamos a coger ambos elementos, vamos a convertirlos en control vertex. Vamos a seleccionar este control y vamos a presionar la tecla B. Esto nos da el soft selection, que vamos a ir a trabajar por la pestaña, la ventana del tool settings, y vamos a ver para qué sirve esto. Este soft selection con la tecla B es lo que nos va a permitir ampliar o reducir la influencia en caso de que yo quiera mover de manera gradual un grupo de curvas. Entonces, cuando yo hago este tipo, digamos que de movimiento en el soft selection, yo puedo ampliar o reducir el impacto o la incidencia que va a tener, y de esta manera puedo hacer más o menos fuerte la correlación que hay entre la deformación que sufre una curva. Es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo no quiero que eso tenga, si por casualidad lo desactivo, presiono la tecla B y con eso podemos mejorar esta opción. Así que vamos ya a crear estas curvas como objetos en el espacio. Tenemos estos elementos. Para crear el V-Rail vamos a crear primero que nada otra curva, pero en este caso la curva la vamos a crear utilizando una opción que es Attach to Curve o Snap to Curves, que también se presiona la tecla C, permite generar un punto sobre una curva que exista en el espacio. Aquí vamos a trabajar sobre el punto, iniciando la curva en el punto final de esta inicial que tenemos en este caso. Soltamos y aquí yo puedo empezar a trazar en el espacio otra curva. Ahora, ¿qué voy a hacer? Presiono nuevamente la tecla C y ahora lo que voy a hacer es tratar de que haga snap a este punto como tal. De esta manera tengo lo que son dos curvas creadas en el espacio. Yo puedo construir esta y un camino o una forma que es la que me va a dar la construcción propio de la silueta del V-Rail. Entonces es muy importante que estos puntos queden adheridos. Yo le puedo dar W y que queden adheridos en el espacio a esta curva como tal. Y eso nos va a dar la posibilidad de determinar bien el V-Rail. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Para el V-Rail vamos a ir a la herramienta, en este caso Surface. Aquí tenemos las opciones de V-Rail. Y vamos a trabajar aquí los tres tipos de V-Rail que tenemos. A una curva, a dos o a tres. Entonces cuando yo selecciono V-Rail a una curva me va a decir que seleccione primero el perfil. En este caso es la forma que vamos a trabajar. Luego me dice que seleccione lo que serían los dos caminos. Entonces selecciono estos dos y me genera automáticamente esta superficie. Ahora, yo puedo trabajarla tomando en cuenta que no vamos a trabajar como NURBS, sino como polígonos, por ejemplo, para que me genere una vez la cama como polígonos, y puedo trabajar en quads y que me dé las características como están acá. Esto permite de todas maneras un trabajo muy interesante. Yo puedo mantener la curva en esta postura o trabajar, digamos que el surface, yo puedo darle un reverse para que esté desde la otra construcción. Cada una de estas curvas propiamente me va a permitir trabajar directamente lo que es la edición nuevamente del elemento. Es decir, yo puedo trabajar acá y decir que voy a trabajar en modo componente y voy a reconstruir la forma, tal como lo sucede en el loft o tal como sucede en el caso de la extrusión a través de un trazo. Eso me da este tipo de característica mientras no haya borrado el historial. Ahora bien, teniendo esto claro, yo puedo crear un V-Rail a dos curvas. Entonces voy a crear nuevamente una construcción en donde presiono C para crear el mismo punto. Voy a cambiar en este caso de vista. ¿Para qué? Para colocarla en la vista, por ejemplo, la vista SAT, que es donde estaría dibujando. Voy a crear en el espacio otra forma. Por ejemplo, paso la perspectiva. Como pueden ver, puedo estar trabajando en tiempo real en dos espacios diferentes y no se rompe la herramienta como la estoy trabajando, y creo la segunda curva. Aquí tendría la segunda curva como tal editada. Yo puedo corregir esta curva nuevamente, le puedo decir aquí control vertex. Obviamente no pueden estar separadas, ya vamos a ver qué pasa
donde se separe, y lo que voy a hacer en este caso es decirle, ok, yo necesito que esta otra curva tenga una característica diferente, voy a hacer que esto se hunda muchísimo en este punto. De esta manera, cuando trabajamos una curva a dos perfiles, entonces selecciono el primero, selecciono el segundo y luego selecciono lo que son los dos recorridos y me genera esta sección. Ya tengo esta sección intermedia. Si yo quisiera que fuese hasta el extremo, pues puedo trabajar en el extremo este. Es decir, por ejemplo, si en vez de hacer esta curva, ok, voy a eliminar solamente esta. Lo que voy a hacer es, en vez de hacer esta, lo que hago es, selecciono esta curva, hago el dibujo del trazo de esta curva y con la letra C termino de cerrar esta acá en este punto. Puedo seleccionar aquí el V-Rail, selecciono 1, selecciono 2 y luego lo que son los recorridos y tengo mi forma. Me mantiene los elementos tal como están, me mantiene todas las características, yo lo puedo trabajar en polygons. Voy a hacer ese concepto, digamos que trabajarlo en polygons de una vez para que no nos quede como tal en NUR, sino que nos va a determinar esta forma en polygons. Obviamente hay que empezar a trabajar con respecto a lo que son las teselaciones, es muy importante tomar eso en cuenta porque cada vez que nosotros generamos ese tipo de elementos podemos crear o manipular las características de estos componentes. Nos va a decir aquí creamos esto con esto, pero aquí es donde vamos a mostrar qué pasa si yo a una de estas curvas le digo que se rompa, por ejemplo. Inmediatamente desaparece la figura. Entonces es muy importante que por eso estén tan bien anexadas y que trabajen de esa manera. Ahora bien, si yo quiero acá nuevamente ya trabajar con un V-Rail a tres curvas, a tres profiles, aquí es donde yo voy a trabajar en este caso mi curva, presiono la tecla C sostenido, hago snap a curva, cambio la vista side, voy a dibujar aquí en el espacio, vuelvo a la vista de perspectiva y con la letra C sostenida trato de generar el final de la curva. Y aquí ya puedo crear en el modo control vertex las características de lo que yo necesite. Entonces aquí en este caso, obviamente el orden de los factores determina cómo se va a mover la curvatura. Entonces lo que hacemos es ir a las opciones de V-Rail Trace Tool, cambiamos a Polygons y lo que vamos a hacer es aplicar la herramienta. Entonces lo que nos va a decir primero es seleccione la cantidad de curvas que quiera para como perfiles. Selecciono 1, 2, 3, presiono Enter y ahora sí vamos a seleccionar las dos curvas que conforman el camino. Y aquí ya tenemos nuestra forma. Obviamente habría que pensar en la retopología, en la teselación que tiene, pero aquí tenemos cada una de las características. Si yo quiero que esta forma quede tostada, pues obviamente lo que tenemos que hacer es trabajar en Polymodeling, borrarle el historial y ya nuestra curva ya no tiene vínculo con la rejilla que estaba planteada en inicio.